Vamos a orar para entregar el mensaje esta mañana. Vamos a orar para entregar la palabra, ¿verdad que sí? Vamos a reverenciar la palabra y vamos a orar. Bendito sea el Señor, cierre sus ojitos. Vamos a entregar la palabra para que edifique a su pueblo. Señor Jesús, gracias, porque en este día, Señor, vamos a cerrar la serie bíblica Falsas Enseñanzas dentro de la iglesia. Danos el entendimiento, la sabiduría, Señor, para que tu palabra edifique e instruya a tu pueblo en la verdad. Que esta palabra, Señor, nos guíe, nos instruya, nos capacite, nos enderece, aleluya. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, que la palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor esta mañana, aleluya. Gloria a Dios. Y yo quiero, por favor, hermana Carmen, que usted me tenga listo. Hechos 20:28. Sí, usted va a tener lista la palabra que yo le voy a ir dando a algunos hermanos para que usted me ayude cuando yo le pida la cita bíblica, ¿verdad? Hermana Carmen, Hechos 20:28. Sí, hermano Byron, Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Hermano Byron, Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Aleluya. Hermana Alexandra, usted me va a tener Mateo 23:9 y hasta ahí, y Anelés, Primera de Corintios 4, del 15 al 16, hasta ahí. Después vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Hoy vamos a ver cuál es el trabajo de un pastor. Decíamos la semana pasada, acuérdense que estamos en serie bíblica, y decíamos la semana pasada que hay enseñanzas. Ani, revisa que el audio esté bien, por favor. Decíamos la semana pasada que hay enseñanzas dentro de la iglesia, mis hermanos, que no son bíblicas, aunque la iglesia las habla o las enseña. Decíamos la semana pasada que no es bíblico que tú tengas que pedirle perdón a quien te lastimó y te hirió. Eso no está en la Biblia, hermano. Lo siento, pero no está. Decíamos también que Dios no aborrece el divorcio, aborrece el repudio. Eso es bíblico, hermano. Pero hoy se están enseñando cosas que no están en la Escritura. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la iglesia hace amén. ¿Amén a qué? ¿Sí? Amén significa así sea. No puedo decirle amén a cualquier cosa. Yo tengo que tener mi Biblia desempolvada primeramente para entender eso. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ver cuál es el trabajo de un pastor en la iglesia. Bendito sea el Señor. Sí, tú sabes que hay gente enseñando hoy en las redes sociales. Escuche esto. Hay gente enseñando hoy en las redes sociales que los padres espirituales, o sea, los pastores, son más importantes que los padres naturales. Eso se está enseñando hoy en las redes sociales, hermano. ¿Dónde dice eso la Biblia? La palabra escrita dice, escúchame bien, hay un mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa que tiene la Biblia es honra a tu madre y a tu padre. Ese es el mandamiento y la promesa, para que tus días sean largos sobre la tierra. ¿Sí? No puede ser que sea más importante para ti un pastor que tu madre o tu padre que te dieron la vida. ¿Estamos conmigo? Hoy se está enseñando eso en las redes sociales, hermano. Los supuestos apóstoles, los supuestos arcángeles y querubines. Yo lo siento mucho, pero eso es antibíblico. Yo no puedo enseñar algo que no está en la Biblia. Vamos a ver cuál es el trabajo de un pastor. ¿Cuál es la función de mí? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es la función del pastor de la iglesia? La palabra dice cuál es la función del pastor. Hermanita Carmen, por favor, Hechos 20:28, léamelo en alta voz. Para que tú entiendas la palabra. ¿Cuál es la función del pastor? Bendito Dios. La palabra de Dios dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién tiene Primera de Pedro 5, del 2 al 3? Léale en alta voz, hermano. Escuche bien. Dice: apacentar la grey de Dios está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Ese es la labor de un pastor, apacentar la grey.
Esa es la labor de un pastor. Instruir al pueblo en la palabra, enseñarte la palabra. Esa es la labor del pastor. Capacitar al pueblo, cuidar al pueblo, instruir al pueblo, ayudar al pueblo a que no se vaya de la palabra. Esa es la labor de un pastor. Hoy por hoy, hermanos, usted ve en las redes sociales, eso da vergüenza, como la gente le dice a los pastores papi y mami. Y tú te quedas así, ¿qué parte, en qué momento se perdió la iglesia? La palabra dice, no llamarás padre a nadie en la tierra. Eso dice la escritura. Hoy eso pasa en las grandes iglesias. ¿Sabe por qué? Porque los primeros que se perdieron fueron los líderes. Al permitirle a una oveja, papi y mami. No, yo soy mamá de Anelés y de Alexandra. Yo no soy tu mamá. Yo puedo ser la mamá espiritual de la iglesia, pero no podemos desvincularnos del diseño original que Dios le entregó a la iglesia a través de la palabra. El pastor guía sin ganancias deshonestas. Eso hace un pastor dirigido por Dios. El pastor te instruye en la palabra, te enseña las escrituras, te dice cuidado que por ahí no es. Te venga cuando estás herido. Ese es el trabajo de un pastor. Pero que alguien te enseñe que un pastor o un padre espiritual es mayor a tu papá o a tu mamá natural, hermano, eso es una herejía. Y eso está hoy dentro de la iglesia. ¿Por qué esta serie bíblica, pastora? Porque estamos en tiempos en que la propia iglesia se salió de la palabra. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo que anunció el apóstol Pablo, que serían tiempos de apostasía. ¿Qué es apostasía? Negación de la verdad, apartarme de la verdad, desviar las cosas de la palabra. Cuando veas que un pastor desvía cosas de la palabra es porque quiere manipularte. Nadie desvía cosas de la palabra porque es lindo, lo hace para manipular al pueblo y obtener ganancias. Está bueno de esas enseñanzas erradas, hermano. Yo le pido a Dios que aquí no me llegue nadie así, hermano. Ay, daddy y papi, háganme el favor, qué ridiculez. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que los pastores se quedan calladitos cuando esas cosas pasan. ¿Sabes por qué? Porque los primeros que están mal son ellos. Cuando veas un líder que no corrige lo que está mal en el pueblo, es porque el primero que está mal es él. Hoy tenemos líderes permitiendo cosas, hermanos, que no están en tu Biblia ni en la mía, en ninguna versión. Ay, qué pena, pastora, pero ¿cómo usted va a venir a predicarme eso? Tú tienes que tener los ojos abiertos y tú tienes que saber lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Tú sabes por qué hay mucha gente que cae en cosas absurdas, en esas enseñanzas de que el padre espiritual es más importante que mi mamá y que mi papá. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen la Biblia empolvada y tienen sus rodillas paradas. No se arrodillan delante de Dios a preguntarle al Señor, ¿estoy en el lugar correcto? Esa es la iglesia donde tú quieres que yo me congregue. Esos son los líderes que tú quieres que yo tenga como pastores. El pastor instruye en la palabra, ayuda, anima, levanta, corrige. El pastor no manipula. A mí me llega una persona, mami o daddy. Mira, hermano, yo no sé qué yo haría. Porque esas son gente que ya están torcidas. Los malos líderes los han torcido la verdad. Qué pena, pero son tiempos de apostasía. Han torcido la verdad de Dios. La palabra dice en el libro de Mateo capítulo 23, verso 9. ¿Quién lo tiene? Mateo 23. ¿Qué dice mi hermanita? Léelo en alta voz. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¿Hasta cuándo la iglesia va a caer en ridiculeces? ¿Y sabes qué es lo peor? Que el mundo nos observa y nos ve como ridículos, porque eso es lo que se ha convertido muchos, ridículos. Llamando daddy and mom a los pastores. Ridículos es lo que son. Se les olvidó que la honra es de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay altares que ya la honra no es de Dios. Que la música que se canta dentro de las iglesias ya no honra el nombre de Dios. Es música que parece romántica. Y tú dices, ¿a quién le están hablando? ¿A un amor que tienen o es al Señor? ¿A quién le hablan? ¿A quién le hablan? Tú ni siquiera entiendes a quién le están adorando. Yo soy muy celosa con el altar. Aquí no se me canta música que no adore el nombre de aquel que es 3 veces santo. Qué pena, hermano. Pero el problema es que hoy queremos iglesias llenas para que se te infle rápido. Buen sueldo, 3,000, 2,000 al mes. Ese sueldo, mucha gente significa mucho billete. Entonces no importa las herejías y no importa lo mal que se enseña la palabra, lo importante es que la iglesia esté llena. ¿A costa de qué?
a costa de malas enseñanzas y de falsas enseñanzas. No escuches a nadie que te enseñe que tu pastor o tu pastora es más importante que tu mamá y tu papá natural. Por favor, si tú no honras al que te dio la vida primero que a mí, ¿cómo puedo yo esperar honra para mí? No. Yolanda Muñoz Árvales es mi mamá. Nadie está primero que ella, excepto Dios. Esa es mi mamá. Yo tengo pastoras, yo tengo dos pastoras, mujeres de Dios, que a causa de tenerlas en mi vida, yo soy la mujer que soy. Porque los padres espirituales, ¿es bíblico la paternidad espiritual? Sí, solo que no desviada de la manera que los grandes apóstolos y querubines han desviado. Primera de Corintios, Anelés. Primera de Corintios 4, del 15 al 16, que alguien, léemelo en alta voz, por favor. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús Os engendré. por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas las partes, en todas las iglesias. ¿Quién enseñó esto? El apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo: pueden venir muchos ayos, pero el único que engendró la iglesia a los corintios fue Pablo. Entonces, ¿la paternidad espiritual es bíblica? Sí. Lo que no es bíblico es que tuerzan lo que quiere decir paternidad espiritual. Paternidad es el que enseña la palabra. Paternidad es lo que te enseñé en Hechos y en Primera de Pedro, que es un pastor. Paternidad es el que instruye, es el que enseña, es el que capacita, es el que te venga la herida. Paternidad es el que se sienta contigo y te enseña la palabra, el que te disipula, el que te predica el evangelio. Eso es paternidad, no el que te manipula, ni saca cosas de la palabra que no están escritas en ella para que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas. Eso es paternidad. Eso hace el apóstol Pablo. Podrán venir muchos ayos. ¿Quién eran ayos? Los que también enseñaban, pero ninguno fundó la iglesia de los corintios como Pablo. Pablo fundó la iglesia como yo y mi esposo hemos fundado esta. Por eso Pablo dice: yo os engendré en el Espíritu. ¿Qué es engendrar en el Espíritu? El que te enseña la palabra. Aquí hay gente ahora que está siendo discipulada en la palabra. Están comiendo la primera leche espiritual. Eso es engendrar a alguien. Cuando tú le enseñas la palabra. Como hizo mi pastora Emelia, como hizo mi pastora Yasmín. Ellas son mis pastoras. Gente que amo, gente que honro, gente que bendigo, porque gracias a ellas yo tengo mucho del ADN de ellas. Pero yo no puedo confundir las cosas, ni dar una enseñanza fuera de la escritura. Nunca me caiga en esas cosas, hermano. Llamar a un pastor daddy and mom cada vez que yo veo esas idioteces en las redes sociales. Yo no soy de escribir en las redes sociales, hermano. Yo no soy de escribir en los demás comentarios. Pero hay momentos en que me ha dado el deseo de escribir y decir: ¿hasta cuándo la ridiculez? Arrepentidos y convertidos. ¿Hasta cuándo la ridiculez? ¿Cómo un pastor puede enseñarte a ti que yo, que soy tu pastora, puedo ser más importante que tu mamá que te dio la vida? Hay pastores enseñando eso en las redes sociales. Es una vergüenza lo que se está viendo hoy. Es una vergüenza, hermano, porque son tiempos de apostasía. Son tiempos en que la iglesia evangélica, sí, la que dice ser la novia de Cristo, ha caído en apostasía, en idolatrar sus pastores y líderes. Dios mío. Segunda enseñanza falsa dentro de las iglesias. Hermana Carmen, búsqueme 1 Samuel 18, del 6 al 8. Hoy hay pastores que te enseñan: no es bueno que tú escuches a otros pastores. Ellos se enojan si tú escuchas a otro pastor en las redes. Entonces yo estaría enojada todos los días a las 5 de la mañana cuando mi hija Nelés pone su devocional con el pastor Juan Carlos Harrigan. Todos los días a las 5 de la mañana ella escucha un devocional con el pastor Juan Carlos Harrigan. Yo estaría enojada entonces con mi hija. Te enseñan que tú tienes que pedirle permiso si tú vas a ir a otro lugar. A mí nadie tiene que pedirme permiso. Cuando una persona está en liderazgo, llega donde está el pastor y dice: pastor, yo el próximo domingo voy a servir, pero mire, yo tengo un problema familiar, yo tengo que viajar y yo no voy a venir. Eso es dar cuentas. Nadie tiene que venir a pedirme permiso a mí. Eso se llama manipulación. Ay, Dios mío, no diga esas cosas, pastora. Aquí hay personas que no son líderes y cuando no van a venir al culto me llaman: pastora, no voy a ir al culto porque yo estoy viajando, estoy trabajando. Eso se llama dar cuentas. Pero a mí nadie tiene que pedirme permiso.
Hoy hay pastores enseñando en las redes sociales que si tú no pides permiso para no ir un día al culto, tú estás en rebeldía y no te estás sujetando a la autoridad. Se llama manipulación, así se llama. Usted puede escuchar al pastor que usted quiere escuchar en las redes sociales. Usted es libre, usted no está amarrado a mí. Ay, pero bendito sea el Señor. ¿Quién se movía de una manera en que se enojaba cuando Israel cantaba una canción? Porque Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. ¿Quién se enojó por eso? ¿Qué dice hermana Carmen, por favor? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Quién cantaba eso? El pueblo de Israel. ¿Y quién se puso celoso de David por eso? Saúl. Eso es lo que está pasando hoy en las iglesias, que hay celo ministerial. Yo no le tengo miedo a nada. Usted puede escuchar al pastor que usted quiere escuchar en las redes sociales, siempre y cuando ese pastor te predique palabras de vida eterna. Aleluya, usted es libre. Usted no está amarrado a mí. Bendito sea el Señor. ¿Hasta cuándo las falsas enseñanzas lo denuncio públicamente? Se llama manipulación. Mi hija es mi hija y sirve en la iglesia, pero ella ha tenido tiempo que se ha ido. Mamá, me voy a ir a 3 días a un retiro allá con la iglesia del pastor Zavala. Vaya, mi hija, vaya. ¿Cuál es el problema? ¿Miedo a qué? El que es oveja de Getsemaní seguirá siendo oveja de Getsemaní. El que entendió dónde fue plantado por Dios seguirá plantado en este lugar. Sin que yo te tenga que amenazar, sin que yo te esté diciendo de que tú no te sujetas a la autoridad. Dios mío. La hermana Carmen es parte de la alabanza. Ella canta todos los domingos y ayuda en la alabanza, ¿verdad? Hay días que ella tiene que viajar a Colombia. Pastora, yo no voy a estar porque me voy a Colombia. Ay, a mi hermanita, que le vaya bien, nos vemos la próxima semana. Pastora, ¿será que usted me deja ir a Colombia? ¿Qué te pasa? Pero ¿hasta cuándo las manipulaciones? Como si yo fuera la mamá o el papá de ella. Está muy grande ella para esas cosas, ¿usted no cree? Se llama dar cuentas. Dar cuentas es sujetarte a tu autoridad con respeto. Mira, no voy a estar tal día porque yo voy a hacer tal cosa. Vaya, mi hermanita, no hay problema. O yo estoy trabajando y por eso no puedo llegar al servicio, pastora. Y ya, y no pasa nada. ¿Cómo así? Porque usted vaya a un lugar y no le diga al pastor, usted está en rebeldía. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo así? Porque usted ponga una prédica en su casa a escuchar a un pastor que no sea yo o mi esposo. Usted está mal o está en rebeldía. Se llama celo ministerial. ¿Qué dice la palabra? Léalo en alta voz. Primera de Samuel 18, del 6 al 8. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Aleluya. Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10. Alaba. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Dios mío santo. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que Saúl persiguió a David porque le tenía celo, envidia y temor. Saúl envidiaba a David porque David ganaba batallas que él nunca había ganado. Y el pueblo empezó a seguir al rey David. Acuérdate que el rey David primero lo siguieron los de Judá. Mientras Saúl tenía mucho pueblo, tenía todo Israel a su favor, el rey David solo tenía Judá con él. Dice la palabra, y unos pocos siguieron a David. Y yo pienso en mí. Y unos pocos siguieron a David. Hay pastores que tienen iglesias pequeñas. Y mucha gente que tiene iglesia grande los mira así como, Dios no está ahí. Tenga cuidado de eso. Porque primero David, antes de ser el rey de todo Israel, fue el rey de Judá. Y dice la escritura, y unos pocos siguieron a David. Y unos pocos siguieron a David hasta el tiempo en que David conquistó y reinó sobre todo Israel y fue ungido en Hebrón por los ancianos para que reinara. ¿Hasta cuándo el celo ministerial? A mí qué me importa, a mí no me preocupa. Mire, es más, usted tiene que tener un devocional diario. Yo le he enseñado a la iglesia que el día del culto, qué bueno. Aquí venimos a adorar, a darle a Dios nuestras ofrendas de alabanza y adoración, a escuchar la palabra. Pero usted tiene que tener una relación con Dios diaria, ¿sí o no?
Yo no puedo construir tu altar. Yo no puedo construir tu relación con Dios. A ti te toca construir tu relación con Dios. A ti te toca orar, a ti te toca ayunar, a ti te toca leer la palabra. A ti te toca hacer eso. ¿Y qué hay de malo en que tú pongas una prédica del pastor que sea y que edifique tu vida? Bendito sea el Señor. Hay pastores enseñando que eso está mal. No está mal nada. Usted escuche a quien le edifique. Y el domingo se congrega en su iglesia y no pasa absolutamente nada. A nada temo yo. Yo no le tengo miedo a nada, hermano. A nada temo yo, porque yo conozco quién me llamó a mí a este lugar. Aleluya, bendito sea el Señor. Tercera enseñanza incorrecta dentro de las iglesias. Escuche bien. Hoy enseñan dentro de las iglesias. Escuche bien, hermano. Si una iglesia no crece rápido, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Eso enseñan hoy dentro de las iglesias, hermano. El Divino Salvador en Cuba, la iglesia en Murden, un pueblo insalubre, hermano. Fundó la pastora Yasmín Romero Castillo, una de mis pastoras. Y yo me congregué con ella en esa iglesia. En esa iglesia, en ese pueblo, no habían aceras. Ahí habían, ¿cómo se le dice aquí? Zanja, ¿se le dice zanja? ¿Cómo se le dicen aquí cuando me pasa el agua así? Sequía, eso, pero lleno de agua putrefacta, de ratas y de todo por ahí, hermano. Y la iglesia puso las aceras en ese pueblo. Sí, y la iglesia que empezó allí en el Divino Salvador en Murda, Cuba, con 4 o 5 pelagatos, yo soy una de ellas. ¿Sabe cuál era el techo? El cielo. ¿Y sabe cuál era el piso de la iglesia? La hierba. ¿Sabe cuáles eran los asientos? 2 bloques y una tabla. Así empezó el Divino Salvador en Cuba. ¿Sabe qué tiempo pasó para que esa iglesia creciera? Estaba metida en un rincón, hermano, que en un pueblo que ahí no había ni buses para llegar. 10 años después creció esa iglesia. ¿Qué dijo pastora? 10 años después creció esa iglesia. Mientras tanto, los mismos. ¿Y qué tú crees que pasó cuando yo fui a Cuba hace como 6 años atrás o 7 años atrás? Yo fui a Cuba y a mí me invitaron a predicar en esa iglesia. No cabía la gente en aquel lugar. Pero ya estaban construyendo un segundo piso porque ya no caben allí ya. Porque llegó el tiempo de la expansión, Dios mío santo. Cuando la iglesia va a crecer y va a tener la Biblia abierta y dejar que cualquier pelagato venga y le engañe. La iglesia crece cuando Dios entiende que tiene que crecer. Una iglesia no solo está siendo probado el pueblo, el pastor también está siendo probado. Está creciendo, está instruyéndose por Dios, está caminando en el favor de Dios. Entonces Dios necesita que todo esté correcto para empezar a dar un crecimiento saludable. ¿De qué me vale a mí y a ti una iglesia llena de gente que se matan unos a otros con su lengua? Dime, ¿de qué me vale a mí una iglesia llena de gente que no suelte el adulterio y la fornicación? ¿De qué te vale? Una iglesia llena de gente que no es transformada. ¿De qué te vale? ¿De qué crecimiento estamos hablando entonces? ¿Sabes que la pastora Yesenia Ten hoy tiene más de 5,000 almas en su iglesia? Tienen que hacer 2, 3 cultos porque no dan abasto. ¿Sabe cómo empezó esa iglesia? 14 años, 15 años antes, con 7 personas. Y ella cuenta en un testimonio, el crecimiento no vino así, me tomó tiempo que creciera. Pero no solo, y entendí en el camino, no solo estaba creciendo la iglesia, estaba creciendo yo. Y eso exactamente es lo que Dios está haciendo conmigo. Enseñándome, no es a la manera del hombre. ¿Quién me busca? Hechos 2:43, hermana Alexandra. Hechos 2:43. Ay, Dios mío. ¿Sabes que el ser humano, el pastor, no está capacitado para llenar la iglesia? Usted no está capacitado para llenar la iglesia. ¿Tú sabías eso? Te lo voy a demostrar por la Biblia. ¿Qué dice mi hermanita? Lee en alta voz. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sí, siga. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién le añadía a la iglesia los que habían de ser salvos? Dios. ¿Quién le añadía? Repite, ¿quién añadía a la iglesia los que iban a ser salvos?
¿Dónde dice que el pastor añadía los que iban a ser salvos? ¿Dónde dice que los alabantes son los que añaden los que han de ser salvos? ¿Dónde dice que el pueblo es el que añade los que han de ser salvos? Y el Señor añadía, dice la Escritura, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero hoy te están enseñando en las redes, la iglesia que no crece no es de Dios. Ahí están mal los de la iglesia o están mal los líderes. Nadie está mal cuando Dios está procesando y cuando Dios está haciendo que tú madures para traer un crecimiento saludable. De nada vale una iglesia grande sin transformación. Dios mío, ¿dónde dice eso, pastora? Ah, claro que lo dice. ¿Dónde dice eso, pastora? Ani, por favor, búscame Romanos 12, verso 2. Escúcheme bien, hermano. La mariposa, antes de ser mariposa, primero es oruga. Sí, la mariposa sufre un proceso de metamorfosis. Dios mío santo, ¿tú te crees que el negocio que yo tengo es bien parado dentro del mall se veía así cuando empezó? Yo no tenía ni carteles en mi negocio, hermano. Yo tenía 8 restaurantes a mi lado y todos y grandes firmas para colmo, y todos con carteles, con luces, y yo sin ni siquiera un cartel que decía lo que yo vendía, porque yo no tenía dinero para poner carteles cuando yo emigré. Y yo recuerdo que Dios me dijo a mí, para aquel tiempo, valora esto que parece pequeño, valora esto que parece insignificante, valóralo, porque esto llegará a ser grande. Hoy esa palabra está cumplida, pero yo tuve que valorar lo pequeño. Hay gente que no sabe caminar con Dios en lo pequeño. Hay gente que no sabe dar gracia en lo pequeño. Ay, pero música grabada, ay. ¿Sabe cuántos pastores que hoy tienen megas iglesias empezaron con música grabada? Yo escuché el testimonio del pastor Ricardo y su esposa de Bogotá, Colombia, de Avivamiento. Ponga en internet Avivamiento, es una mega iglesia. Pero antes que esos pastores llegaban a esa mega iglesia, primero fracasaron en Nueva York, abrieron una iglesia y se les cerró la iglesia. ¿Qué tú te piensas? Lo único que crece rápido es el cáncer y la metástasis. Eso es lo único que crece rápido. Téngale temor a lo que crezca rápido en tu vida. Cuando tú veas una amistad que llega a tu vida y te ama más que nunca, de un día a la noche a la mañana, ese es el primero que te va a entregar. Cuando tú veas que algo llega a tu vida fácil, sin que tengas que pagar un precio, óigame, téngale miedo a eso. Todo lo que viene de Dios toma tiempo para crecer. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios primero con Dios es primero para abajo y después para arriba. Dios siempre va a hacer que tú eches raíces, porque lo que te sostiene en una prueba a ti no es lo lindo que se vea lo de afuera, es la raíz. Lo que sostiene un edificio de 30 plantas es la cimiento que tiene puesto abajo. Entonces, ¿de qué te vale una iglesia de 30,000 personas si no hay transformación en el espíritu de esas personas? ¿Qué dice Romanos 12:2, por favor? Mi amor, léelo en altavoz, no sé que no se escuche aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Aleluya! No os conformáis a este siglo, sino que transformaos. La palabra te manda a que tú tienes que permitir que el Espíritu transforme tu corazón. No es posible que yo sea cristiana evangélica y me encante el mundo. Yo no sé tú, pero a mí no, yo no extraño nada del mundo, hermano. No, yo me divorcié de eso hace 30 años. Yo no extraño nada del mundo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu transformó mi corazón y mi espíritu y hizo que yo me enamorara de Él. Cuando usted extrañe cosas del mundo, revísate y di, Padre, hay cosas que todavía no están transformadas. ¿Cómo? Cuando tú extrañes cosas del mundo, es porque hay cosas que no están transformadas. Bendito sea el Señor. Si usted ve, las mariposas son hermosas cuando son mariposas, ¿sí o no? Son bellísimas. Allí en el patio de mi casa hay mariposas que en las tardes ellas van por todo el patio. Amarillitas, rosaditas, son bellas. Pero yo pensaba en esto ayer cuando yo miraba a las mariposas ahí en prédica. Y yo decía, Padre Santo, y pensar que esa cosa bella primero fue una oruga horrible. ¡Aleluya! Pero la mariposa, para llegar a ser hermosa, primero tiene que sufrir un proceso de metamorfosis. Es lo mismo que tú y lo mismo que yo, y es lo mismo que esta iglesia, y es lo mismo que todo lo que Dios planta en la tierra. Todo toma tiempo para crecer. Todo lo que es saludable toma tiempo, hermano. Eso me lo ha demostrado Dios a mí. Todo lo que es de Dios, escúchame bien hoy lo que te digo. Todo lo que venga a tu vida de Dios, te tocará pagar un precio. Ay, ¿qué dijo, pastora? Pero yo pensé que esto era happy, que esto era aquí. ¿Qué? Todo lo que es de Dios
te tocará un precio que pagar. Sí. Y si no pagas un precio, entonces es robado. Para que algo sea legítimo, es porque tú pagaste un precio. Yo tengo un local que es propio, ¿verdad? Mi local es propio. Yo tuve que pagar un precio por eso, para que hoy sea propio. ¿Sí o no? Si tú te compras un carro, tú tienes que pagar un precio por ese carro, para que diga tu nombre y sea propio. ¿Sí o no? Si tú compras tu casa, tú tienes que pagar un precio por esa casa. Es lo mismo. Tenemos que pagar un precio por Getsemaní. Tienes que pagar un precio por tu vida espiritual. Tienes que pagar un precio para que tus hijos sigan amando a Dios. Tienes que pagar un precio para tener una vida agradable a Dios. Porque todo aquello que te cuesta es porque tienes señal del Dios Altísimo. Basta de enseñanzas que no son bíblicas. No, si la iglesia no crece, Dios no está ahí. Óigame, yo me acordaba ayer del divino Salvador de la iglesia en Cuba, hermano. ¿Cuánto se esforzó la pastora Yasmín? Y yo recuerdo como me decía, pero es que seguimos siendo los mismos y los mismos. Pero un día vino un profeta y le dio una palabra y le dijo, es que tú no entiendes que ustedes son como el bambú. El bambú antes de salir para arriba, va para abajo. Mira, hermano, cuando se cumplieron 10 años en aquella iglesia, aquello reventó en gente. Pero ahora yo te voy a ir a mi otra pastora, mi pastora Emelia. Estuvo, escucha bien, ella empezó a pastorear a los 14, 16 años. ¿Sabe quiénes eran sus ovejas en la iglesia? En Getsemaní, Cuba. Antes que yo llegara ahí muchos años antes. Su esposo, su abuela, su abuelo, la hermana Elma, que ya está en la presencia de Dios, ella y sus hijos. Esas eran las ovejas que ella tenía. Y decía, Belquita, ¿tú sabes cuántos años yo pasé así? Años y años y años. Hasta el día que Dios me dijo a mí, vas a explotar en este lugar. Cuando yo llegué a Getsemaní, Cuba, con 16 años, había más de 400 personas. No cabíamos los días domingos. El mezanín y repleto y la parte de abajo repleta. Mi esposo que está aquí no me deja mentir. Explotó la iglesia. Cuando llegó el tiempo, ningún pastor puede llenar la iglesia, hermano. Deje de pensar, si la iglesia no crece porque el pastor está mal, los líderes están mal, la congregación está mal. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Que alguien me diga dónde lo dice. Acabamos de leer lo que dice el libro de los Hechos. Características de una iglesia verdadera. Compartían todo entre sí. Estaban unánimes en la oración. Compartían el pan juntos. Se ayudaban unos a otros. Y dice la Escritura, y el Señor, no dice y el pastor y los líderes y las iglesias y la oveja, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, ¿qué hacemos con lo que enseñan estos? Basta de falsas enseñanzas, hermano. ¿Sabes por qué Dios permite lo poco en tu vida y en mi vida? Para que aprendas a ser fiel. Para que tú, si tú no le das gracias a Dios por $1, no le vas a dar gracias por 20. Si tú no tienes un corazón agradecido con lo poquito, tampoco tendrás un corazón agradecido con lo más. A mí el Señor me bendijo hace algún tiempo. Y cuando me tocó dar el diezmo al Señor, yo le dije a mi esposo, tocan dar tanto. Dice mi esposo, amén. Si hemos dado de lo poco, ¿por qué no tengo que dar de lo mucho? Amén. Porque cuando tú tienes un corazón agradecido con Dios, tú aprendes a dar de lo poco, pero también aprendes a dar de lo mucho. Dios te prueba en lo poco para probarte el corazón. Si tú desprecias lo poco, usted no ha sido fiel. No ha sido fiel. Dice la palabra que Él te prueba primero en lo poco. Porque al que... Dice la Escritura, hermano, que antes que Dios te dé a ti mucho y te ponga en anchura, Él te va a apretar para conocer qué, lo que hay en tu corazón. Amén. Aleluya. Tú quieres que una persona se corrompa rápido, dale todo fácil. Que no pague precio para nada. Dale todo fácil, dale un puesto con un buen sueldo fácil. Dale todo fácil. Dale un ministerio con un buen sueldo fácil. Como no, lo que tú no te costó obtenerlo, tampoco lo vas a valorar. Por eso se te puede ir de las manos fácil. Pero lo que a ti te cuesta obtener en la vida, oye, ¿cómo tú valoras eso? Como tú valoras lo que a ti te cuesta en la vida. ¿Sabe por qué? Porque solo tú sabes el precio que has pagado para tenerlo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver las señales. ¿Cómo es el crecimiento saludable de una iglesia? ¿Sí? ¿Cómo es el crecimiento saludable? ¿Sabe? Yo también he estado en iglesias muy grandes, hermano. Como 400 personas. Sí. Y yo me acuerdo los días domingos, cuando se acababa la alabanza.
Busca a los adoradores, se perdían. Allá estaban hablando fuera del culto, chismeando, tomando café, pero nadie estaba en la prédica de su pastor. Estos ojos vivieron eso. Y yo dije dentro de mí, no entendí. Tú puedes cantar, pero no puedes escuchar la palabra, que es la que te alimenta. No entendí esa parte. Iglesias gigantes llenas de grupos de gente. Estos sí son mi grupo, aquel no es mi grupo. Iglesias enfermas. De nada te vale que todo crezca. ¡Pum! Enfermo. Porque todo lo que está enfermo, eso reproduce. No, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Ni puedes llevar a nadie a donde tú no has ido. Cada persona da de lo que tiene en la vida. Es lo mismo que es la iglesia. Como dice siempre el pastor, un hospital. Aquí todo el que llega enfermo. ¿Sí o no? Entonces, cuando llegamos aquí y empezamos a ser transformados y Dios empieza a añadir nuevas personas, esa persona, como ya tú estás siendo transformado, comienza a ver en ti un cambio del espíritu y comienza a ver a Dios en ti y dice, oh no, yo quiero lo que se tiene. Así me pasó a mí cuando llegué a Getsemaní, que vi a mi pastor en el altar por primera vez. Yo dije, wow, ella tiene algo que nadie tiene. Nunca he visto a nadie con lo que ella tiene. Yo quiero eso. Entonces ahora yo me visto y me pongo mis faldas largas y me miro y digo, hoy estoy igualita a Amelia, hoy sí la copié. ¿Sabe por qué? Porque yo he tenido buenos ejemplos. Yo he tenido gente que me aconseja y me dice, hey, no te me apures porque crezca nada. No te me apures, tranquila. El que sea de Dios va a estar ahí. El que tenga el sello de Dios en ese lugar va a estar ahí. Y eso se cumple todos los días, hermano. Dice el apóstol Santiago, si tú no puedes refrenar tu lengua, ¿qué dice? Tu religión es vana. ¿De qué nos vale una iglesia llena de gente y llena de chisme? Entonces todo lo que es transformado ahora, el que siga llegando y cuando sigamos creciendo, va a seguir siendo transformado. Porque ya no va a encontrar gente enferma. Porque sí, estamos en el hospital, en la iglesia es el hospital, pero óyeme, toda la vida yo no puedo estar con el suero puesto. Si usted está enfermo y llega a un hospital, yo estoy con un antibiótico, que usted me ve, porque yo tuve mal de la garganta toda la semana, hermano. Pero yo llegué al médico, yo tomé los antibióticos y yo estoy mucho mejor. Yo dije, ¿será que el domingo puedo predicar? Porque yo estaba fatal de la garganta. Pero como yo me tomé mi medicina, ya yo estoy mejor. ¿Viste? Así es en el ámbito espiritual. Tú llegaste a la iglesia y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso tú llegaste a la iglesia y empezó Dios a transformarte, a cambiarte, a santificarte. Entonces todo el que vaya llegando dice, espérate, que yo quiero lo que se tiene. Aleluya. ¿Qué es un crecimiento saludable? Que usted llegue de una forma, pero ya no se hace el mismo. Eso es un crecimiento saludable. Que tú llegues medio cojo, pero te me enderece cuando llegues a la casa de Dios. Eso es un crecimiento saludable. ¿Qué es un crecimiento saludable? Que tu corazón esté siendo circuncidado a través de la palabra que tú recibes. Eso es un crecimiento saludable. El Señor le dice a Moisés, hazte cuchillos afilados y circuncídame al pueblo. Después habló también, primero con Abraham y después con Moisés. Antes circuncidaban el prepucio de aquella manera. Y ahora, ¿cómo circuncidamos el prepucio del corazón? ¿Con cómo? Con el conocimiento de la palabra. Así se circuncida el corazón del hombre. Entonces, ¿qué es un crecimiento saludable? Que el escuchar la palabra correcta, le diga a mi corazón, esto ya no lo puedo seguir practicando. Esto ya no puede estar en mi corazón. Sale la amargura, sale el resentimiento, sale el odio, salen las malas prácticas, porque estoy siendo circuncidado por Dios a través del conocimiento de la palabra. Eso es un crecimiento saludable. ¡Aleluya! ¿Qué es un crecimiento saludable? Que cuando tú llegues a la iglesia haya palabra fresca. No es posible. No, me perdonan a mí, hermano. Yo les dije que vengo de otras iglesias saludables, de iglesias grandes, donde la palabra cada domingo era el mismo. Que la crisis, hermano, en todos los domingos. No puede ser así. Donde está el Espíritu de Dios hay un manantial. Entonces, si tú llegas ahí, tiene que haber palabra fresca en cada servicio. Tú tienes que encontrar un alimento fresco cada servicio. No es posible que cada vez que tú vayas o tú vengas aquí, yo te dé a ti la misma palabra. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios entonces en ese líder? Porque hay un fluir en mí, hermano, que no para. Y hay un fluir en mi esposo que no para. Es porque el Espíritu de Dios está ahí. Aleluya. Que es un crecimiento saludable. Aleluya. Usted debe ser discipulado y bautizado. No es posible que la iglesia esté llena de gente. 2,000, 3,000, 5,000, 70,000.
Nadie te enseñó a ti los principios bíblicos. Nunca te disipulan, nunca te llevan a ti a las aguas y te bautizan. ¿Pero qué cosa está pasando? En toda iglesia debe haber un discipulado básico, primeramente para los nuevos creyentes. Le enseño la palabra y los llevo a las aguas y son bautizados. Eso es un crecimiento saludable. ¡Aleluya! Hay iglesias llenas, pero las lámparas apagadas. ¿Cómo está tu lámpara, Getsemaní? He aprendido, hermano, es algo que me enseñó el Señor, a caminar como los caballos. Tú sabes esa cosa que le ponen a los caballos aquí, para que ellos no se distraigan y no vayan por otros lados. Yo aprendí a caminar así, porque no puedo compararme con otros líderes. No estamos en el mismo proceso. Hoy yo vi una iglesia de Cuba, bautista de Cuba. Esa iglesia estaba que repletaba de gente, hermano. Tienen más de 30 años de fundada. Nosotros que tenemos 8, imagínate, somos niñitos al lado de esos pastores y de esa iglesia. Y yo vi más de 30 años fundada. Son la iglesia bautista de Bayamo en Cuba, la más antigua. Y yo decía, Dios mío, qué iglesia tan hermosa, tan grande. Pero es que ellos llevan ya más de 30 años ahí plantados. Yo no puedo compararme con un pastor de 30 años, porque yo soy pastor hace 8 años nada más. No camines comparándote con otro. El proceso de otro no es tu proceso. No, yo camino así. A mí no me importa si la iglesia aquella es más linda, más grande, más... A mí no me importa a nadie. No me importa a nadie. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto al Señor caminar con Getsemaní. Cuando estábamos primero en la sala de una casa, así se fundó la iglesia. Y la salita era más pequeña que de aquí a ahí a la pared. Después en una carpa. Y después en este lugar. Y he visto al Señor llevándonos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Estoy en el tiempo que Dios quiere que yo esté. Aleluya. Usted está en el tiempo que Dios quiere. Ay, no, es que mira, el otro tiene un carro más grande que el mío y una casa. No me voy a comparar con nadie. Yo estoy en el tiempo que Dios quiere que yo esté. Y tengo en la vida lo que Dios quiere que yo tenga. Y cuando sea el tiempo de algo mayor, Dios lo dará. Porque toda dádiva viene de Dios. No viene de mi esfuerzo. Como decía mi esposo, no es que yo vendo ahí porque yo soy el grande ahí. No es que ahí el ángel de Jehová está ahí. Es que todo es a causa de Dios. Por eso no camine mirando a nadie. A mí no me importa, hermano. Dios a mí no me va a pedir cuenta por otras iglesias ni por megas iglesias. Dios me va a pedir cuenta por Getsemaní, casa de adoración, restauración y vida. Yo no me equipo ni me preparo para otras iglesias, es para esta. Porque esta me dio Dios a mí. Aprendí a caminar en el Cairo de Dios. ¿Qué es Cairo? La palabra griega traducida como tiempo de Dios. ¿Y qué es Cromos? La palabra griega traducida como tiempo de hombre. Aprendí que mi tiempo no es el tiempo de Dios, que mis caminos son más bajos. Los caminos de Dios son más altos, más profundos, dice la Escritura. Lo que Dios no ha dado es porque no es el tiempo que lo dé. Lo que no ha añadido es porque no es el tiempo que lo añada. Esto no depende de mí ni de ti. Depende de lo que Él quiere hacer en el tiempo que Él entienda hacerlo. Porque aquí es Getsemaní, hermano, aquí. Todo se trata de Jesús. Ni siquiera de mí que fundé la iglesia. No, aquí todo es Él. Aquí la gloria es de Dios, el aplauso es para Dios. Todo se llama Jesús aquí. Cuando aprendí a caminar a la luz de la palabra y veo estas enseñanzas incorrectas, engañando y manipulando gente, como si todos fuéramos iguales. Mi Biblia, no sé la tuya, pero la mía no está empolvada. Y cuando yo veo una enseñanza que no está en la Escritura, digo, pasa. Como cuando pasas una hoja, porque la termina así mismo hago yo. Así mismo hago con los videitos raros que hoy suben en las redes. Manipulando gente, mintiendo, engañando, diciendo Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada. La iglesia tiene que estar apercibida. De nada vale un crecimiento estruendoso si mi lámpara está apagada. De nada vale riquezas en este mundo si tu lámpara está apagada. De nada vale casa, carro, billete si tu lámpara está apagada. Porque el Señor cuando venga por la iglesia, sabemos que Cristo viene, ¿sí o no? ¿Que Cristo viene, sí o no? Amén. Entonces, si Cristo viene, tú sabes cómo tiene que estar la lámpara de la iglesia encendida. ¡Aleluya! Entonces yo estoy ocupada en que mi lámpara esté encendida.
y que la lámpara de esta casa de oración esté encendida. Aleluya, no podemos hacer más nada. Dios no pide más nada. Lámpara encendida. Él se encargará de añadir más de lo que ha añadido, de bendecirnos, de ayudar. Él se va a encargar. Anoche a las 2 de la mañana me despertó el Señor, con los ojos así. Y yo sé que es el Señor, porque yo conozco cuando Él me llama. Y mientras Él me despertaba, yo me senté en mi cama y acuérdate que yo escribo todo lo que Dios me da. Y me pongo a releer algo que Él me había hablado de la iglesia. Y el Señor me recordó algo, hermano, que yo había olvidado. Me dijo, ¿te acuerdas de aquel sueño? Ese sueño hace como 5 años, hermano. Fue como al principio de que el Señor me diera a la iglesia. Y yo había olvidado el sueño. Me dijo, ¿te acuerdas? Digo, ay, sí, Señor, de verdad. ¿Verdad, Señor, el sueño? Y me dice, ¿te acuerdas de aquel sueño? Ese sueño es para este tiempo. Oh, my God. Dije, te pasas tú, Señor. Lo que te tiene que importar como cristiano, caminar con Dios. No te importe nada más. Camina con Dios, hermano. Lo demás el Espíritu lo va a hacer. Él va a añadir, Él va a dar mejor trabajo, Él te va a ayudar, Él te va a prosperar, Él va a cambiar la situación, Él te va a dar la mano para que lo hagas. Pero camina con Dios, ponte aquí. Como los caballos. No miro a un lado, ni miro a otro. No ponéis la mira en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Pon tu mirada en el Señor. Si yo no pongo mis ojos en el Señor, hermano, ya yo no fuera pastora, ya no fuera empresaria. Porque los días difíciles no son solo para ti, para mí también son. Pero he aprendido a caminar con Dios en los días nublados. He aprendido a caminar con Dios cuando no veo esperanza. He aprendido a caminar con Dios cuando todo lo que está pasando me dice, tira la toalla. He caminado con Dios cuando el altar ha estado lleno. Y cuando no ha estado muy lleno también. He aprendido a caminar cuando la iglesia está repleta, que ya no cabíamos, ¿te acuerdas del aniversario? Pero he caminado con Dios cuando no he estado así también. Porque yo me debo a Dios. Y en su tiempo y en su hora seremos como el bambú. Que todo lo que ahora Dios ha estado profundizando va a crecer hacia arriba. Pero ese crecimiento estará firme. Ese crecimiento estará sobre la roca. Ese crecimiento será profundo. Entonces cuando vengan las tormentas, nadie te podrá sacar de tu Señor. Nadie te podrá sacar del amado Espíritu Santo, porque ya tú tienes raíces. Aleluya. ¿Qué esperas de Dios tú? Ocúpate de tu lámpara. Mientras pasa lo demás, ocúpate de tu lámpara, porque el Señor viene y habían 10 vírgenes y me llama la atención que solo 5 estaban apercibidas. ¿Cómo está tu lámpara? Ocupado en que si creces, si no creces, si hay dinero, si no hay dinero, si soy rico, si soy millonario, si tengo 30 casas para arrendar. ¿Cómo está tu lámpara? Si Cristo viene hoy, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo te hallaría el Señor, Getsemaní, y el pueblo de Dios que me escucha en las redes? ¿Cómo te hallaría el Señor si Él viene hoy? Aleluya. ¿Cómo nos hallaría el Señor si en la madrugada nos sorprende el Espíritu Santo? ¿Cómo nos hallaría el Señor? Termino con este testimonio. Mi último sueño del rapto fue muy claro, hermano. Mi último sueño era un día normal. El cielo estaba hermoso en el sueño. Bellísimo. Y yo estaba caminando en un lugar en el sueño que mis pies estaban en la hierba. Yo sentía la hierba cuando yo caminaba. Y de momento, de repente, como dice Tesalonicenses, se escuchó una trompeta en el cielo, en un sonido largo, largo. Y volví a repetir el mismo sonido. Y de ese sonido salió una voz que dijo, yo vengo pronto. ¡Puc! Y desperté. Entonces yo estoy ocupada en mi lámpara. No me importa nada más que eso. Porque cuando venga el Señor, tu casa, tu carro, tu billete y tu trabajo y todo lo que tú te ocupas más que de Dios, se va a quedar. Y lo único que es verdadero y eterno es Jesús. Aleluya. Yo no sé por qué vivimos afanados en este mundo.
Cuando yo salí de Cuba, dejé mi casa y dejé todo. El gobierno a mí me quitó todo, hermano. Y yo seguía al Señor aquí porque me dijo, vamos allí que ahí me vas a servir. Y esa palabra está en cumplimiento, yo estoy sirviendo al Señor. Y yo quisiera tener mi casita, pero un día el Señor me dijo, yo te prometí que yo te iba a dar, pero yo obro en el descanso. Yo no obro en la desesperación, yo obro en el descanso y a través de Él. Descansa en mí. ¿Hasta ahora te ha faltado techo? No, Señor. ¿Te ha faltado cobija? ¿Te ha faltado comida? ¿Te ha faltado algo? No, Señor. ¿Por qué te afanas? Yo no le falto al Señor un culto. A mí no me importa, hermano. Que si el trabajo no me importa. Como decía el pastor al principio, mi esposo decía, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Primero es Dios. Encienda su lámpara. ¿Cómo hago eso, pastora? A través de la oración, a través de establecer mi altar. Adorábamos y decía, haré un altar, haré una casa para ti. ¿Cuál es tu casa y tu altar, tu intimidad con Dios? El tiempo que tú le das a Dios cuando te levantas, antes de dormir, en el día, cuando estés solo en un momento, siéntate en tu trabajo. Señor, gracias por tu presencia. Aprenda a estar con Dios. Yo en mi casa hablo con Dios todo el tiempo, hermano. A veces hablo hasta en alta voz. No me importa si me escucha alguien. Mi hija, mami, pero no. Yo estoy hablando con el Señor. Él está conmigo, Él camina conmigo en mi casa. Él camina conmigo donde yo voy. Él camina conmigo en la tierra. Te pregunto, ¿tú estás seguro que Dios camina contigo en la tierra? Porque si Dios camina contigo, usted lo tiene todo. Aleluya. Usted lo tiene todo, hermano. La iglesia se me pone en pie en esta mañana y damos gracias al Señor por su palabra. Una palabra centrada, una palabra que endereza, que desnuda lo que no es del Espíritu. Dios mío, Señor, enciende la lámpara de tu iglesia. Y cuando oro a tu iglesia no hablo solo de Getsemaní. Enciende la lámpara de la iglesia a nivel mundial, porque la iglesia tiene la lámpara apagada entre tantas enseñanzas, entre tantas cosas equivocadas, entre darle gloria al hombre y no a ti. Enciende la lámpara de tu iglesia, porque tú vienes por un pueblo, por una iglesia y por una novia con características, una novia sin arrugas y sin mancha, una novia que es transformada, que deja el viejo hombre y toma el nuevo hombre, que es Cristo en nosotros. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, por tocar a tu pueblo sin que yo le ponga la mano, porque tú no me necesitas a mí. Santo Dios de Israel, gracias en esta mañana por tu presencia y tu espíritu en la alabanza, en la adoración, en la palabra, por ese címbalo apacible en este lugar, en este momento. Si tú estás aquí, Señor, nada falta en este lugar. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al que es digno de alabanza. Aleluya, al que endereza los pasos del hombre. Bendito sea su palabra esta mañana. Aleluya, bendita sea su palabra. En el nombre de Jesús, aleluya. Mami, ayúdame aquí, ven. Ani, bendito Dios. Necesito apagar y no puedo. No sé por qué. En este mismo símbolo no se me siente, hermano. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas.